Bienvenidos de nuevo. El día de hoy queremos ver entonces qué fue lo que sucedió con nuestro primer modelo, con nuestro primer intento de modelo que no nos funcionó. Eh, Establecimos un modelo pasivo en donde podíamos ver como esas características, esas propiedades eléctricas de la membrana. Sin embargo, cuando fuimos y analizamos eh, lo que sucede en la vida real, pues vimos que no era tan similar. Entonces dijimos, bueno, deben existir unos canales que los tratamos como una resistencia. De igual forma, pues entonces tienen que existir unas regiones por donde no pasan cargas eléctricas y pues los entendimos entonces como unas regiones aislantes que dividen dos medios conductores o dos medios que contienen pues cargas eléctricas. Por lo tanto, entonces lo asimilamos a un capacitor. A pesar de que no nos haya funcionado ese modelo, vamos a ver que es muy importante porque nos permite entender justamente esas propiedades eléctricas de la membrana. Estos siguen siendo ciertas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que nosotros llegamos con un estímulo de corriente sobre la membrana, aplicamos ese estímulo de corriente durante un tiempo, inicialmente teníamos una corriente de cero, justo en este momento aplicamos entonces un estímulo de corriente y estábamos midiendo eh, el potencial eléctrico sobre la membrana. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver en realidad? Pues lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando nosotros medimos, primero que todo, si no hay corriente, no significa que va a existir un potencial cero. Entonces eso es algo que no habíamos incluido en nuestro modelo. Cuando nosotros vamos y medimos, esta sería como la curva real que nosotros vamos y medimos experimentalmente, nos damos cuenta que a pesar de que no hayan estímulos, a pesar de que no hayan corrientes sobre esas membranas, pues aparece un potencial eléctrico, que es negativo según nuestra convención de signos. Entonces, bueno, esto tenemos que tratar de encontrar una explicación a esto. ¿Listo? Entonces, primera diferencia con nuestro modelo fallido. Tenemos un potencial negativo. Después, cuando encendemos el estímulo, pues nosotros lo que hacemos es sostener una corriente. Aquí el estímulo que quisimos hacer fue una corriente constante de 40 microamperios, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, supongamos que primero hacemos estímulos inferiores a esto. Pues resulta que definitivamente puede empezar a comportarse la membrana como si fuera un circuito RC. Listo, a esto lo llamamos como intentos fallidos de estímulo. De alguna forma, pues el capacitor que está aquí en esta membrana se carga y simplemente cuando dejamos el estímulo se descarga. Listo, entonces esto puede suceder. Sin embargo, cuando el estímulo es lo suficientemente grande, pues resulta que un tiempo después, a pesar de haber apagado el estímulo, puede suceder que la membrana tenga una respuesta activa, que la membrana gaste de su propia energía para aumentar su propio potencial. Esto fue lo que pudimos medir. Aquí nos damos cuenta, el estímulo nuevamente es de 0 microamperios y a pesar de esto, el potencial eléctrico sigue subiendo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros podemos empezar a darle nombre a todos estos secciones o a todas estas características de esta curva. Vamos a llamar esta parte plana, como esta parte donde no hay estímulo, como nuestro potencial de reposo. Listo. Este potencial de reposo se refiere a este acá. Este pues lo habíamos alcanzado a llamar la clase pasada como el potencial de acción. Toda esta región de acá pues va a ser nuestro potencial de acción, que pues es lo que nos interesa estudiar justamente.
Y esta parte de acá la vamos a conocer como un periodo refractario. Ese periodo refractario lo entendimos como un lapso en el que la membrana vuelve y se estabiliza y durante el cual no se deja estimular nuevamente. Es decir, donde yo acá tuviera otro estímulo, si yo hago otro estímulo acá, posiblemente o con toda seguridad no va a aparecer un nuevo potencial de acción. La membrana no va a responder eléctricamente a nuevos estímulos hasta que lleguemos y nos estabilicemos nuevamente a un potencial de reposo. Entonces, bueno, esto es lo que queremos entender y eso es ahora lo que queremos modelar. Queremos que nuestro modelo matemático nos entregue esta misma curva cuando hacemos un estímulo de esta naturaleza. Entonces, pues para eso vamos a hacer un experimento con lo que queremos de este experimento es entender un poquito más, tener un poco más de datos de lo que está sucediendo en la membrana. ¿Listo? Este experimento se conoce como el patch clamp. Listo, es un experimento muy famoso, al menos en el área de la biología pues, y de la bioingeniería. Con este experimento lo que tratamos de hacer es analizar los canales de la membrana de forma aislada. Listo, entonces si tratamos como de buscar una traducción a esto es como un anclaje a un patrón y sería un patrón de membrana. Listo. Ese patrón de membrana pues va a ser entonces una sección muy pequeña de la membrana por donde pues vemos que tiene al menos los canales suficientes para que pasen los tipos de elemento que nosotros queremos analizar. Aquí quise describir pues cómo se hace este experimento. Pues entonces vamos a tener en cuenta que se usa, pues digamos como se ha hecho clásicamente, es una micropipeta. Nos la podemos imaginar entonces como un tubo de vidrio que se calienta tanto a medida que se vuelve maleable, lo estiramos y lo estiramos y lo estiramos y lo estiramos muy lentamente hasta que obtenemos diámetros muy pequeños de ese tubo, de esa pipeta y podemos entonces pues eh, acceder a la membrana de la célula. ¿Listo? No es un experimento sencillo, se requieren equipos profesionales para poder obtener muy buenas medidas. Anteriormente, increíblemente, se hacía pues manual, de forma manual. Vamos a ver pues dónde está como la complejidad del experimento. Resulta que con la micropipeta llegamos y hacemos contacto con la superficie de la célula, con la membrana celular. Para esto pues se trabajan con neuronas de calamar gigante. Estas neuronas pues tienen como características es una única célula que es muy grande, que puede alcanzar incluso hasta los 2 metros de largo, una única neurona. Entonces pues, o ese nervio de calamar gigante. Entonces por eso se utiliza mucho pues para este tipo de experimentos, es manipulable a nuestra escala. Entonces, pues bueno, lo que se hace es llegar con la micropipeta, supongan que el lapicero es la micropipeta, y llegamos sobre la membrana. Listo, aquí estamos viendo una sección de la micropipeta y hacemos una succión. Anteriormente esta succión se hacía, por eso pienso que es algo increíble, se hacía con la misma boca. Entonces imagínense tener el control pues de saber cuánto succionar. Porque es que en este momento hay que tomar dos decisiones. Obviamente hoy en día todo eso está muy automatizado. Pero entonces resulta que acá ya podemos hacer una primer medición. Vean qué nos interesa. Nos interesa controlar totalmente lo que está a ambos lados de la micropipeta. Tanto pues en el exterior de
de la membrana y en el interior de la membrana, en este caso. Entonces aquí nosotros podríamos ya obtener una primera medida de lo que está sucediendo sobre la membrana. ¿Listo? Pero también podemos hacer lo siguiente. Supongamos que hacemos una succión lo suficientemente fuerte para que la membrana se reviente y para que la membrana se abra. ¿Listo? Observen entonces que aquí, pues precisamente ya tengo acceso al interior de la membrana. ¿Listo? Y nosotros vamos a poder medir esa diferencia de potencial entre el interior y el exterior, pues que tanto queremos, además de controlar nuevamente pues los elementos. Cuando tenemos esta configuración, hablamos de que ya podemos hacer una medición completa de la célula. Listo, estamos teniendo en cuenta todas las componentes que están en la célula. Listo. Podemos, si seguimos por acá, pues nos damos cuenta que si después de que se reviente la membrana, podemos jalar hacia arriba la micropipeta. Listo, jalamos hacia arriba. Eso hace entonces que las paredes internas de la membrana se encuentren nuevamente. Listo. Cuando se encuentren, vamos a obtener algo como lo que vamos a dibujar acá. Acá me faltó dibujar un último esquema. Entonces, pues, cuando se encuentran estas dos caras internas de la membrana, pues vean que vamos a obtener algo como esto. ¿Listo? Entonces, claro, aquí tenemos una medición extracelular, o pues según la convención que se lea, decimos que esto es extracelular. Déjenme hacer esto para que quede medio parecido. Bueno, en fin, esta es nuestra micropipeta. Aquí está. La otra opción que teníamos era empezar a jalar hacia arriba. Podemos empezar a jalar hacia arriba la micropipeta antes de succionar más fuerte. ¿Listo? Entonces, si jalamos, va a llegar el momento en el que se revienta la membrana en estos lugares. Se revienta acá y se revienta acá. Entonces podemos ver la diferencia. Acá podemos tener una medición intracelular y acá una medición extracelular.